de años antes de que naciera el cristianismo, Egipto escondía su pecado más sagrado. No eran esclavas. No eran reinas. Eran las llamadas esposas de los dioses. Porque a veces un dios no pide fe. Pide a tu hija. La historia comienza en la primavera del año 1200 a.C. El sol cae sobre el templo de Amón en Karnak. El patio es amplio. Silencioso. Inmóvil. En el centro, una niña está de rodillas. Se llama Nefertari. Tiene 9 años. Los sacerdotes la rodean sin decir una palabra. Uno de ellos sostiene una navaja de bronce. El sonido del metal corta el aire. Un mechón de cabello cae al suelo. Luego otro. Y otro más. Hasta que su cabeza queda completamente desnuda. El aire es frío. Las lágrimas llenan sus ojos. Una sacerdotisa la golpea en la mejilla. Las sirvientas de Dios no lloran. Su voz es dura. Sin emoción. Desde ahora, le dice, ya no tienes nombre. Eres propiedad de Amón. Nefertari intenta comprender. 3 días antes, su padre la entregó al templo. Le dijo que era un honor. Un servicio sagrado. Pero la verdad era otra. Él tenía una deuda. No podía pagar con grano. No podía pagar con plata. Así que pagó con su propia hija. El miedo se mezcla con el incienso. El templo parece infinito. Las paredes están cubiertas de dioses sonrientes, pero en sus ojos solo hay vacío. Esa noche, Nefertari duerme sobre una estera. Está rodeada de otras niñas recién llegadas. Nadie habla. Solo se escucha el viento golpeando los muros. Ahí termina su infancia. Y comienza su nueva vida. Una vida de silencio. De obediencia. De servicio. Lo que Nefertari no sabía es que miles de niñas compartirían su destino. Egipto las llamó puras. Pero pureza no siempre significaba inocencia. ¿Sabes qué significaba realmente servir a un dios en Egipto? Después de esa primera noche, Nefertari despertó en el mismo lugar donde su infancia había terminado. El templo era ahora su mundo. Nadie salía. Nadie preguntaba. Nadie desobedecía. A las niñas las llamaban esposas de Dios. Sirvientas de Amón. Las puras. Palabras hermosas que ocultaban cadenas. Ser pura no significaba estar libre de pecado. Significaba estar bajo control. Control de los sacerdotes. Control del templo. Control absoluto. Decían que eran el puente entre los dioses y los hombres. Pero ese puente solo funcionaba en una dirección. Eran ellas quienes lo daban todo. Su cuerpo. Su voz. Su vida. Mientras los hombres hablaban en nombre de los dioses, cada paso, cada palabra, cada respiración era vigilada. La pureza se convertía en una prisión. Y cuanto más obedecían, más se alejaban de sí mismas. Nefertari lo comprendió pronto. Su pureza no era un honor. Era una deuda eterna. Un castigo disfrazado de fe. Mientras miraba los muros dorados del templo, se hizo una pregunta por primera vez. ¿Dónde terminaba la voluntad de los dioses? ¿Y dónde comenzaba la de los hombres? Y no todas fueron ofrecidas. Algunas fueron tomadas. Cuando los dioses exigían tributo, los soldados respondían. ¿Hasta dónde llega el poder de un templo cuando el dios exige más cuerpos? Mientras Nefertari aprendía a obedecer en silencio, lejos, al sur, otro destino se sellaba. En una aldea de Nubia, los soldados egipcios llegaron al amanecer. Decían venir en nombre del faraón y de los dioses. Pero lo que realmente buscaban eran ofrendas humanas. Oro. Marfil. Y niñas.
Entre los gritos y el polvo, una niña fue arrancada de los brazos de su madre. Se llamaba Mutemuya. Tenía 8 años. Le ataron las manos con cuerda áspera. Lloraba sin entender por qué. Un guardia la golpeó. Le ordenó callar. Desde ese momento, aprendió a llorar sin sonido. Durante semanas caminó bajo el sol con otras 12 niñas, tomadas del brazo. Nadie les dio agua. Nadie les habló. Solo escuchaban la misma frase, una y otra vez. Servirás a los dioses. Cuando por fin llegaron a Tebas, las llevaron al templo de Mut, la diosa de la maternidad. Un nombre cruel para su nueva prisión. Allí, Mutemuya fue lavada. Vestida con lino blanco. Marcada como propiedad divina. Sus ojos miraban las estatuas doradas sin comprender que su vida ya no le pertenecía. Nadie volvió a pronunciar su nombre en Nubia. Y entre los muros del templo, el silencio se convirtió en su único refugio. Pero el verdadero horror aún no había comenzado. El agua purifica. Pero también puede borrar el alma. ¿Puede un rito sagrado limpiar algo, o solo esconder el dolor detrás del silencio? En el templo, los días de Mutemuya y Nefertari se confundían. No sabían si era mañana o noche. Solo sabían obedecer. Un día, las llevaron al estanque sagrado. Los sacerdotes dijeron que sería un ritual de purificación. Después de esto, susurraron, serás digna ante los dioses. El agua estaba helada. Nefertari temblaba mientras las mujeres mayores le quitaban la túnica. 3 sacerdotes observaban en silencio. Uno se acercó. Colocó sus manos sobre sus hombros. Le ordenó no moverse. El agua cayó sobre su piel como cuchillos. Luego, los toques comenzaron. Lentos. Fríos. Disfrazados de bendición. Cuando ella intentó apartarse, una voz profunda rompió el aire. Los dioses te están mirando. Nefertari se congeló. En ese instante comprendió algo que nunca olvidaría. La obediencia no era una virtud. Era supervivencia. El estanque se convirtió en su prisión líquida. Y el agua, en su primera cicatriz. Cuando el ritual terminó, el sacerdote alzó la mano. Ahora eres pura. Amón te acepta. Pero dentro de ella, algo se había roto para siempre. A ese acto de humillación lo llamaron matrimonio divino. Una niña. Un altar. Un Dios que nunca habló. ¿Puede una promesa ser sagrada cuando nace del miedo? Después del baño de purificación, Nefertari fue llevada a una cámara oscura. El aire olía a incienso y a piedra húmeda. Allí, los sacerdotes le dieron un nuevo vestido. Lino blanco. Fino como el aliento. Una peluca cubría su cabeza rapada. Era el día de su unión con Amón. Decían que ese matrimonio era un honor. Que el Dios descendería para aceptarla. Pero el templo estaba vacío. Solo había hombres con máscaras doradas, repitiendo palabras que ella no entendía. Uno de ellos anunció. Tu antiguo nombre está muerto. Desde hoy serás Nefernit, la amada del Dios. Ella repitió las frases que le ordenaron. Prometió servir. Callar. Obedecer. Prometió entregar su cuerpo y su vida por la eternidad. Cada palabra era una cadena invisible. Cada silencio, una rendición. El ritual terminó con aplausos suaves. Un eco sin alma. Nadie explicó qué significaba ser la esposa del Dios. Solo le dijeron una cosa. Ahora pertenecías al templo. Para siempre. Esa noche, Nefertari miró la estatua de Amón y comprendió algo terrible. El Dios no la había elegido. Fueron los hombres quienes hablaron en su nombre. Y cuando el templo cierra sus puertas, los dioses toman forma humana.
El incienso ocultaba algo más que oraciones. ¿Puede un Dios escuchar plegarias cuando el silencio es impuesto por el miedo? El templo dormía. Solo las antorchas ardían, lanzando sombras largas sobre los muros pintados. Esa noche, Nefertari fue llamada al santuario interior. Tenía 14 años. Su cuerpo temblaba. No de frío. De presentimiento. Le dijeron que Amón la bendeciría. Que esa noche recibiría su presencia divina. El aire estaba lleno de perfume. De humo. Y de mentiras. Dentro del santuario, el sumo sacerdote la esperaba. Su rostro estaba cubierto por una máscara dorada con la forma del dios. Hablaba con una voz profunda, imitando a Amón. Obedece. Esta es la voluntad del cielo. Ella intentó retroceder. 2 sacerdotes la sujetaron por los brazos. Nefertari entendió demasiado tarde. Las plegarias se mezclaron con sus lágrimas. El incienso, con su miedo. Y el templo, con su silencio. Cuando todo terminó, le dijeron que había sido una unión sagrada. Que el Dios estaba complacido. Que debía sentirse bendecida. Pero dentro de ella solo quedaba vacío. Esa noche, su fe murió. Y nació algo más oscuro. Pasaron los días. Los sacerdotes la evitaban. Las otras mujeres no la miraban. Hasta que un amanecer, Nefertari sintió algo moverse dentro de su cuerpo. Era una vida. Una vida que nunca debió existir. Pero lo que nació de esa noche no debía existir. En Egipto, incluso el llanto tenía castigo. ¿Puede una madre amar cuando le prohíben llamarse madre? Meses después, Nefertari sintió el peso de algo nuevo dentro de ella. Los sacerdotes lo llamaron un regalo divino. Ella sabía la verdad. Ese regalo era una prueba. Una prueba de lo que realmente ocurría dentro de los muros sagrados. Fue apartada del resto. La escondieron en una habitación pequeña. Allí había otras mujeres. Todas embarazadas. Todas marcadas por los mismos hombres que decían hablar con los dioses. Nefertari dio a luz en silencio. Era una niña. La tomó entre sus brazos y la llamó en secreto como su madre la había llamado a ella. Durante 3 años la cuidó en las sombras. Sin derecho a nombrarla. Sin derecho a besarla frente a nadie. Hasta que un día, las puertas se abrieron. Vinieron por la niña. Servirá al templo, dijeron, como su madre. Nefertari no gritó. No podía. Solo miró cómo su hija desaparecía entre las columnas doradas. Hacia la misma prisión donde ella había crecido. Y en ese instante entendió la verdad más cruel de todas. En el templo, la obediencia se heredaba. El silencio, también. Pero una mujer decidió romperlo. Un solo grito bastó para quebrar siglos de miedo. ¿Hasta dónde llega una mujer cuando ya no tiene nada que perder? En el templo, la vida seguía igual. Las mujeres trabajaban en silencio. Rezaban en silencio. Sufrían en silencio. Hasta que una tarde, durante la comida, una de ellas se levantó. Su nombre era Chanuterut Mae. Sus manos temblaban. Pero su voz, no. Esto no es sagrado, gritó. Estos hombres no son dioses. Somos prisioneras. El eco de su voz golpeó los muros del santuario como un trueno. Por un instante, el templo entero se detuvo. Las demás mujeres la miraron. Con terror. Y con esperanza. Los sacerdotes la agarraron de inmediato. La arrastraron fuera mientras su voz seguía gritando. No temo al castigo, dijo. Temo al olvido. La llevaron al desierto, bajo el sol ardiente. La dejaron allí. Sin agua. Sin sombra. Sin perdón.
Su cuerpo fue encontrado al amanecer, medio cubierto por arena y por sangre. El sumo sacerdote declaró: así mueren las impuras. Pero su muerte se convirtió en algo más. Se convirtió en un símbolo. Las mujeres comenzaron a rezar por ella en silencio, a escribir su nombre oculto en los muros, entre grietas, en rincones invisibles, como una semilla enterrada. Su cuerpo murió. Su mensaje, no. Porque cuando la voz se prohíbe, las piedras hablan. ¿Puede el silencio guardar la verdad cuando la historia intenta borrarla? Después de la muerte de Chanuterut Mae, el templo volvió al silencio. Pero ya no era el mismo. El miedo seguía allí. Pero también la memoria. De noche, cuando los sacerdotes dormían, algunas mujeres tomaban fragmentos de piedra o metal. Y en las sombras empezaron a escribir. No oraciones. Verdades. Nací libre. Recuerda que éramos personas. No todos los dioses son justos. Cada palabra tallada era un grito escondido. Pequeño. Pero eterno. Entre ellas estaba Mutemuya, la niña de Nubia. Sus manos temblaban, cansadas. Aún así, siguió escribiendo. Grabó su mensaje en un muro del santuario interior. Vine del sur. El nombre de mi madre era Manatori. Recuerdo su voz. No olvidé quién era antes de que me llevaran. Cuando los guardias la encontraron, ya no respiraba. Pero su inscripción quedó allí. Invisible para los sacerdotes. Esperando siglos para ser leída. Las piedras guardaron lo que las bocas no podían decir. Y aunque los templos intentaron borrar esos nombres, los muros se negaron a olvidar. Porque un día, esas palabras volverían a hablar. Los templos siguen en pie. Pero ya no guardan silencio. La historia que admiramos fue construida sobre el dolor de quienes no podían hablar. Hoy, miles de años después, los visitantes caminan entre las columnas del templo de Amón. Miran las paredes doradas. Las estatuas. Los grabados. Todo parece glorioso. Eterno. Perfecto. Pero no escuchan. Porque el verdadero sonido de esos muros no es el canto de los dioses. Es el eco de las voces que fueron obligadas a callar. Bajo cada piedra hay una historia. Una lágrima. Un nombre borrado. Allí donde el incienso cubrió el miedo, todavía viven los susurros de Nefertari, de Mutemuya, de Chanuterut Mae. Mujeres que no eligieron servir, pero se negaron a desaparecer. El viento que atraviesa las ruinas no solo trae arena. Trae palabras. Trae memoria. Y cada vez que alguien mira esos muros con respeto, ellas vuelven a hablar. No con gritos. Con silencio. No con dolor. Con verdad. Las piedras aún recuerdan. Ahora tú también recuerda. Y suscríbete. Porque hay historias que la historia quiso enterrar.